La visita del abogado Antonio García. Él es el presidente de Democracia Sí en el Cantón Guayaquil. Él preside Democracia Sí en el Cantón Guayaquil, en el puerto principal. Lo hemos invitado para conversar varios temas interesantes referentes a las actividades que se vienen cumpliendo. Lo hemos visto por las redes sociales en una serie de actos importantísimos, entrega de juguetes en distintos sectores, actividades que tienen que ver el vínculo con la comunidad. Y eso es importante cuando logramos ver que los dirigentes o los actores políticos tienen ese nexo directo con la ciudadanía. Y aquí está con nosotros, bienvenido abogado Antonio García, gracias por acompañarnos en este panel. Muchas gracias Jaime por la invitación, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Perfecto, cuéntenos cómo marchan las actividades en Democracia Sí en el Cantón Guayaquil. Usted está a cargo de lo que es el Cantón Guayaquil. Correcto, sí, estamos a cargo del Cantón Guayaquil y obviamente el trabajo es arduo, estamos haciendo una tarea de estructuración del movimiento, estamos haciendo recolección de firmas, tenemos que hacer capacitaciones también, estamos haciendo conversatorios para conversar con la ciudadanía y la gente interesada en convertirse en adherente a este movimiento. Respecto a los temas coyunturales actualmente en la política, que son básicamente lo que nos interesa en este momento prioritariamente a todos los ecuatorianos, que es la campaña próxima para la consulta popular, sus preguntas, los resultados que buscan, los objetivos políticos, etc. Entonces el trabajo es bastante arduo. Creo que esta campaña va a dar la oportunidad y el momento político, la coyuntura política como tal, exige a la clase política madurez para poder entender que lo que requerimos en este momento, los ecuatorianos, es una plataforma de amplios acuerdos políticos por parte de todas ¿Cómo está las fuerzas. Democracia Sí aquí en lo que es el Cantón Guayaquil? Usted me hablaba de estructura. ¿Cómo están estructurados? ¿Por parroquias? ¿Tienen comité? ¿Cuántos comités funcionan aquí en Guayaquil? ¿Cómo está el trabajo en ese sentido de lo que es estructuración del directorio y de los adherentes que simpatizan con Democracia Sí, cuyo líder máximo es el doctor Gustavo Larrea? Correcto, Gustavo Larrea es nuestro líder y es quien impulsa este proceso. En Guayaquil estamos bastante bien en el trabajo político, tenemos estructuras obviamente a nivel de juntas parroquiales y la directiva a nivel de Guayaquil, y hacemos trabajo coordinado en todo el territorio, hacemos trabajo también en coordinación con el resto de cantones del Guayas, coordinado con la directiva provincial, y tenemos, como es normal en organizaciones políticas, como lo dice su nombre, un régimen orgánico, que es el que de una u otra forma rige nuestro accionar y en base al cual nosotros sujetamos nuestras acciones políticas, ¿no? Tuvieron una reunión el día de ayer a las 18 horas, precisamente para hablar sobre el tema, claro, porque en las redes sociales se lo comentan, ¿no? Y obviamente nosotros observamos cada día. Entonces, la reunión de ayer era para hablar de la estructura y de lo que va a ser esta campaña en cuanto a la consulta popular. Básicamente la reunión de ayer fue para hacer la planificación del trabajo y actividades que vamos a realizar durante el tiempo de campaña. Eso es básicamente el objeto de la reunión de ayer. Llegamos a algunos puntos importantes. Nosotros como organización política, como grupo político, más allá de que estemos todavía en el proceso de legalización del movimiento como tal, hemos generado ya una reacción y hemos generado una expectativa. Gustavo Larrea, encabezando este proceso, ha generado ya una expectativa a nivel nacional y eso es importante. Venimos nosotros desde hace un par de meses llevando a cabo ciertas actividades como movimiento que nos han puesto dentro del mapa claro, político nuevamente. Por ejemplo, tuvimos nuestra tercera convención nacional hace ya casi un mes. Esta convención tuvo la participación de más o menos 2.500 delegados a nivel nacional. ¿Dónde se dio? Sí, se dio en Quito, en la Casa de la Cultura. Llenamos la Casa de la Cultura. Ya. Tuvo obviamente una mayor cobertura mediática que en las otras dos convenciones nacionales anteriores que tuvimos. Y básicamente hablamos de temas de interés, obviamente, del movimiento, pero temas relativos a la coyuntura nacional. Nosotros discutimos dentro de esa convención nacional un proyecto emblemático de Democracia Sí, que es el Ecuador 2030. Es decir, el Ecuador que nosotros quisiéramos para el 2030. Y obviamente tenemos un discurso y tenemos una problemática y una visión de cómo queremos que sean
los cantones, los cantones en el 2030, cómo queremos que sea la provincia en el 2030, cómo queremos que sea obviamente el país en el 2030, cómo queremos que se maneje la educación, cómo queremos que se maneje las escuelas y la educación relacionada o vinculada con la producción y con la generación de valores, cómo queremos que sea la salud pública del 2030, cómo queremos que sea la seguridad social, la seguridad ciudadana. Un plan de gobierno por ya, supuesto, abogado. Por supuesto, claro que sí. Entonces, en base a eso estamos trabajando y estamos armando los planes de gobierno. Creemos que los planes de gobierno, obviamente, se tienen que construir desde las bases. Muy bien. Y como decía al inicio, y coincidía con lo que usted mencionaba antes de darme paso en esta entrevista, Seguro. es que este marco coyuntural nos permite a las organizaciones políticas establecer una amplia plataforma de diálogo. Y esos diálogos, ese espacio de diálogo tiene que mantenerse no solamente entre las organizaciones políticas, sino también directamente con la ciudadanía. A la ciudadanía hay que darle sus espacios para que se puedan manifestar, saberlos escuchar, y por ejemplo, esa es una de las cualidades que nosotros aplaudimos y resaltamos al presidente Lenín Moreno, y con lo cual ha logrado bajar muchísimo las tensiones a nivel político en el país en sus seis meses de mandato. Perfecto. Abogado, 18 horas con 19 minutos en el país. Gustavo Larrea es un gran líder, es un hombre de base, de estructura, correcto, muy amigo del presidente Lenín Moreno. Así es. Pero también se comenta, hay muchos sectores que dicen que por esa amistad que tiene el doctor Gustavo Larrea con el presidente Lenín Moreno, es la que precisamente la estrategia del doctor Larrea es la que está haciendo a un lado a Rafael Correa, y que todos los temas que le ha diseñado el doctor Gustavo Larrea los aplica el presidente Lenín Moreno, que incluso el tema de la consulta fue una de las ideas de Gustavo Larrea, y que ese liderazgo, esa amistad, ese conocimiento que tiene, es la que se está logrando abrir paso para que se pueda dar la nueva transformación. No, en absoluto, en absoluto. O sea, hay muchos comentarios. Gustavo Larrea está muy ocupado, créame usted, en los temas internos del movimiento, en la elaboración y estructuración de nuestro movimiento, del proyecto político que nosotros queremos presentar, de la implementación del plan del proyecto Ecuador 2030, y obviamente estamos también vinculados e interesados directamente en los temas coyunturales a nivel nacional. La importancia y la relevancia del momento político impide a los actores políticos que actuamos en política estar ajenos a lo que está pasando, y obviamente a la coyuntura que genera la consulta popular, que obviamente lo que busca es generar nuevos cambios en el país, que regrese el Ecuador a esa senda democrática, esa senda de respeto a las libertades, esa senda de un Estado de Derecho en realidad, que respete la división de las funciones del Estado, el respeto a la democracia, a los derechos ciudadanos, de opinión, de expresión, etcétera. El presidente Lenín Moreno tiene su equipo político. Lo que ocurre a nivel gubernamental tiene que atribuírselo y darle mérito al equipo político. Él tiene sus ministros que se encargan del tema político. Cercano, ¿no? Y lo que pasa o lo que puede pasar a la interna del movimiento Alianza País corresponde a problemas internos del país, y básicamente creo yo, al tipo de Estado que trataron de diseñar cuando fueron en el gobierno anterior. O sea, se debe creo yo, a ese exceso de poder en el presidente de la República, esa concentración de poderes, se debe al autoritarismo, se debe a la corrupción, se debe a esa forma de hacer política basada en la confrontación, ¿no? ¿Verdad? Creo que eso es lo que está pasando el día de hoy, es resultado de estos y algunos otros elementos. Gustavo Larrea, Democracia Sí, y el grupo político que somos como tal, no tenemos nada que ver en lo que está sucediendo en ese momento. Abogado, entremos a analizar un poquito las 7 preguntas de la consulta popular. 18 horas con 21 minutos en el Ecuador continental, un diálogo abierto con el abogado Antonio García. Él es el presidente del Cantón Guayaquil, Democracia Sí. Interesante, ¿no? Analicemos las preguntas. Son 7 preguntas importantes. Una de las preguntas habla de la alternabilidad, es decir, de la reelección indefinida. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, que también ha causado expectativa y que es precisamente una de las 2 preguntas que las cuestiona el expresidente Rafael Correa? Por favor. Mire, la consulta nos plantea muchos temas muy sensibles, muy sensibles. Me voy a permitir citar algunos antes de responderle directamente la pregunta. Por ejemplo, el tema de la ley de plusvalía y su derogatoria. Esa ley que fue un verdadero error, es una barbaridad esa ley, que lo único que generó fue deprimir la industria de la construcción y generar la pérdida de más de 100.000 plazas de trabajo. Se está tratando en la consulta popular de recomponer esa situación en pro del beneficio de los ciudadanos. O por ejemplo, este tema tan atroz
de los delitos sexuales, los abusos sexuales en contra de niños y niñas acá en el Ecuador. Que no prescriban. Que no prescriban, o sea, la consulta no solamente busca que obviamente no prescriban, que se impulse el juzgamiento y la condena de este tipo de delitos atroces, sino que también lo que devela es una crisis y un colapso increíble en el sistema educativo ecuatoriano, donde también habrá que hacer la tarea y empezar a tomar los correctivos del caso. Pero respecto a lo que usted me menciona, respecto a la pregunta de la mencionada reelección indefinida. La pregunta 2. A ver, si estamos en este momento político, en una transición, porque nosotros pensamos que el gobierno del presidente Moreno es un gobierno de transición, de pasar de un Estado autoritario a un Estado democrático. Y el cauce democrático lo que busca es devolver, como le digo, al Ecuador a esa senda donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete la división de funciones del Estado. Nosotros pensamos que también se quiere devolver al Ecuador o volver a ese espíritu constitucionalista de Montecristi. Y el espíritu constitucionalista de Montecristi lo que buscaba era impulsar los nuevos liderazgos. Y obviamente también habían principios de democráticos y de alternabilidad, como usted lo mencionó, que se contraponen definitivamente con una figura de reelección indefinida. Inclusive, recuerde usted cuál era el discurso de campaña en el año 2006. Ya basta de caudillismo, ya basta de los dueños eternos de los partidos políticos. Ahora que resulta que han querido imponernos no solamente un caudillo de un partido, sino un dueño de Hacienda, como que si fuera del país una Hacienda. Entonces eso se contrapone totalmente con principios democráticos, alternabilidad, de fomento e impulso de nuevos liderazgos, y por eso nosotros pensamos que esa pregunta y todas las demás tienen que ser contestadas. Participación ciudadana, abogado. Este es otro de los temas también que ha sido cuestionada, la forma como se ha nominado a los de participación ciudadana y la forma hoy cómo se los va a elegir en esta nueva consulta que le preguntamos al país. Eso es un tema importantísimo. Es fundamental que la gente tenga conciencia de cuál es el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Total. Han tenido una gran responsabilidad ellos de elegir al Contralor, de elegir a los funcionarios de alto rango. Ese organismo se encarga de elegir a todas las autoridades de control y de fiscalización al más alto nivel del Estado. Tiene una gran responsabilidad. Entonces, los miembros de ese consejo tienen que ser gente proba, gente decente, gente que vaya a trabajar a la altura y sin ningún tipo de condicionamiento político. Obviamente, la forma en que se ha designado al consejo actual es un problema porque no se ha nombrado por concursos de mérito, sino que básicamente se han nombrado por concursos amañados a todas luces. El resultado de ello, ¿cuál es? Que tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que todos responden coincidentemente a una misma tienda política y las autoridades nombradas por ellos, las autoridades de control y fiscalización, también obedecen a una misma tienda política. Entonces, la consulta, ¿qué es lo que plantea? La consulta plantea inicialmente tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social provisional. Este Consejo provisional lo va a nombrar la Asamblea de ternas que manda la Presidencia de la República. No es el gobierno el que va a nombrar al Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea lo va a escoger. Entonces, ¿qué ocurre? Provisionalmente. ¿Qué es lo que va a pasar en este Consejo provisional? Porque el temor de mucha gente es, bueno, ¿y qué nos asegura que este Consejo de Participación Ciudadana, que era a todas luces correísta, no vaya a pasar lo mismo en esta ocasión con este nuevo Consejo provisional? Claro. En el Ecuador, ¿Qué garantiza eso? ¿Qué garantiza? La misma forma de conformación, o sea, el mismo método de conformación, porque va a ser la Asamblea, y en la Asamblea, ¿qué es lo que tenemos en la Asamblea? Tenemos a representantes de los distintos sectores y gremios del país. Claro. Entonces, en el método de conformación del nuevo Consejo se va a ver esa correlación de fuerzas y va a haber contrapesos, pesos y contrapesos, va a haber un equilibrio en la conformación de ese Consejo. No va a ser un Consejo que responda a una sola persona o a un solo movimiento. Y lo mismo, y mucho más amplio aún, será el tema de la elección de los miembros definitivos de ese Consejo. Para esa elección de esos miembros definitivos se necesita ahí sí que nosotros como organizaciones políticas depongamos posturas y lleguemos a un amplio acuerdo nacional, porque lo ideal sería que esas candidaturas o esas personas que van a ser postuladas para que por elección democrática, por elecciones, se escojan como miembros del Consejo, sean candidaturas que se lleguen por un amplio acuerdo y debate nacional, donde se incluyen no solamente las organizaciones políticas, sino también las organizaciones sociales, los actores sociales y todos los sectores de la ciudadanía. Eso ahí sería lo ideal para hacer la conformación de ese consejo de la forma más democrática y transparente posible. Interesante, interesantísimo. La plusvalía, abogado. Pero obviamente eso de ahí también es un error, y es lo que comentamos al inicio. O sea, es una barbaridad jurídica que lo único que hizo fue deprimir al sector de la construcción. Nosotros estamos lastimosamente acostumbrados, y estamos por eso en esta transición,
de haber pasado de este gobierno que tenía como modelo económico estar esperanzado o basar su modelo económico en la renta petrolera, en una excesiva presión fiscal, en el endeudamiento interno y externo y en la intervención del Estado, a un gobierno que lo que está buscando es la generación de empleo y el incentivo a la producción. Entonces, justamente como queremos incentivar la producción y como se quiere en la consulta por el gobierno de Lenín Moreno, incentivar la generación de empleo, esta es una ley que tiene que no revisarse, sino que derogarse, porque es un contrasentido totalmente mantenerla vigente una ley de esa naturaleza. Las zonas intangibles, ¿está usted de acuerdo en el incremento de la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní? Pero por supuesto que sí. Esto de aquí también forma parte inclusive de lo que dialogamos en mesas de trabajo de manera responsable en la tercera Convención Nacional respecto a nuestra, yo le hablaba del país que queremos, y se incluye en esa visión de país que queremos para el 2030 nuestra relación también con la naturaleza. Y recordemos que tenemos ahí también grupos amazónicos autónomos, también que tienen todo el derecho de vivir en exilio voluntario. Entonces, hay que respetar todas esas zonas también. Hay que respetar y lo dice la Constitución. Por supuesto, así es. Reconocido, es un derecho reconocido constitucionalmente y como tal se tiene que respetar. Perfecto, interesante, ¿no? 18 horas 29 minutos en el Ecuador continental. Qué interesante, en todo caso van a trabajar en favor del sí, van a hacer una campaña organizada, van a iniciar un proceso dentro de lo que establece el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que tiene direccionado Democracia Sí. Nosotros, más que una campaña, estamos planificando actividades informativas, actividades de capacitación, y obviamente tenemos una agenda también, una agenda de actividades que en las siguientes semanas se va a empezar a desarrollar para poder impulsar el sí dentro de la consulta popular. Creemos que el momento político que atraviesa el Ecuador es fundamental y sumamente importante. La ciudadanía tiene que estar consciente de qué es lo que está en juego en este momento. Está en juego los siguientes años del Ecuador, el futuro del Ecuador. Hay que informarse. Lo responsable es informarse, conocer a fondo el contenido de las preguntas, cuál es su objetivo, cuál es el resultado que busca, leer los anexos, saber el por qué se dan estas preguntas, porque es la única manera de poder conseguir un voto de una manera responsable. Evitar votar por fanatismos de una postura o de otra. Dicen sí o no y ni siquiera saben de qué se trata la pregunta. Analizar profundamente. Pero analizar profundamente, estar debidamente capacitado, y es creo que la única manera que podemos consolidar un resultado responsable con las elecciones que se vienen a dar. Abogado, ¿qué opina del plazo que ha extendido el Consejo Nacional Electoral hasta el día miércoles 20 para que se puedan inscribir las agrupaciones nacionales que van a participar en este proceso? Me parece oportuno, me parece una decisión oportuna, y eso de ahí se alinea con este marco o esta política implementada por el gobierno de apertura, de diálogo, de dar espacio a las organizaciones políticas, que es lo que están tratando de hacer, de democratizar lo más posible la campaña para darle espacio a todas esas organizaciones que por X y Z circunstancia no alcanzaron a hacerlo en el plazo inicial. Ok, se les da una prórroga para que sea esto de aquí lo más inclusivo posible, que sea lo más democrática posible la campaña que se viene en los próximos días. ¿Dónde funciona Democracia Sí aquí en Guayaquil? ¿Cuál es la central, la ubicación? De pronto algún adherente, algún simpatizante que quiera integrarse, quiera participar, ¿dónde los puedo ubicar? ¿Dónde se reúnen los días de actividad política? Bueno, nosotros básicamente nos juntamos en algunas sedes que tenemos alrededor de la ciudad. Tenemos una en el norte, tenemos otra en centro de la ciudad. Una específica en cuanto a la dirección cantonal. Sí. Tenemos otra en la ciudadela bolivariana, ¿no verdad? Que tenemos reuniones periódicas en esa central. Obviamente nos comunicamos y damos información respecto a las reuniones también a través de redes sociales. Entonces, de esa manera se difunde un poco la idea y el trabajo. La estructura está creciendo de manera acelerada. Los adherentes están muy interesados en realidad en participar en política y activarse. Creo que es lo responsable también como ciudadanos. Los ciudadanos que queremos un cambio en la sociedad, necesitamos activarnos políticamente, porque lastimosa o ventajosamente uno puede hacer cambios en su comunidad, en su casa, en su barrio, pero para poder conseguir cambios estructurales y que se vean tangiblemente en el desarrollo y la organización del país, hay que activarse políticamente. ¿Cómo le fue la entrega de juguete, abogado?
Muy bien, gracias a Dios, sí. Estuvo en algunos sectores. Estuvimos en la Valerio Estacio, Un sector popular. con moradores de la Un Valerio, sector Valerio, popular por grande. supuesto, y que tiene muchas necesidades que no han sido atendidas todavía. O sea, es Valerio Estacio, El Fortín, es gente muy noble, gente buena, gente que espera ser escuchados, ser atendidos, que un detalle como eso en estas épocas, ellos lo valoran. Y la idea en realidad, más allá de cualquier cosa, es tener una contribución con ellos como personas. Fue un acto humano más allá de lo político. De hecho, no involucramos tema político en esa entrega. Y la gente en realidad lo reconoce y lo agradece. La idea es poder poner un granito de arena para poder ayudar de una u otra forma en estas fechas a las familias de esos sectores. 18:33 minutos. Queremos agradecerle al abogado Antonio García, presidente del Cantón Guayaquil de Democracia Sí. Importante la actividad, ya nos explicó lo que están realizando. Van a trabajar de manera ordenada por este proceso interesante de la consulta popular en favor del sí. Su mensaje a los ecuatorianos, estamos a pocas horas de celebrar la Navidad. Su mensaje, abogado, usted como activista político, como un hombre que cree mucho en esta transformación, en esta transición, y que hoy por hoy todos los ecuatorianos apuntamos, quienes hacemos opinión, apuntamos una libertad de prensa que anteriormente tal vez no existía, qué difícil que era hacer un programa de opinión, obviamente siempre respetando la normativa, que eso se lo ha hecho toda la vida, pero más allá de ello había hasta cierto grado de persecución a los medios de información que no eran allegados al régimen de la revolución anterior. Entonces, hoy por hoy en ese escenario también compartimos su punto de vista, su mensaje de Navidad para todos los oyentes de Radio Águila. Sí, no, muchas gracias, y sí, justamente con eso que usted terminaba, creo que es lo que está buscando la ciudadanía, ¿no? ¿Verdad? Esa vuelta al respeto respeto a las libertades y los derechos ciudadanos, como la opinión y de expresión. Y como mensaje final respecto al tema de la consulta, reitero, a informarse, no votar por fanatismos ni apasionamiento.